del Espíritu Santo que tenemos esta semana. Vamos entonces a encomendarnos en este último momento de la noche. Bueno, hay quienes les dura 2 horas más, 3 horas más, hay quien trasnocha más, pero pues este último momento ya del día, de la noche, vamos a encomendarlo a nuestro Señor. Y qué bueno sentir el calor de la presencia del Espíritu Santo y de la compañía de la palabra de Dios, de la compañía de la Sagrada Escritura que nos va transmitiendo esa palabra, esa presencia y esa compañía de Dios. Y en medio de esa compañía, la fe que despierta en cada uno y cada una de nosotras. Digámosle al Espíritu Santo que hoy nos mueva para comprender, no solo desde el entendimiento, sino de la sabiduría que nos deja descubrir a Dios en cada uno de nosotros. Si alguien quiere hacer la oración al Espíritu Santo, bien pueda. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El Espíritu Santo afiance en nosotros esa agudeza para entender. Y así como en uno de los evangelios, Jesús sacaba un momento para explicarle a los discípulos otra vez, para decirles íntimamente otra vez el mensaje de lo que había compartido en sus enseñanzas con todo el pueblo. Así haga con nosotros, que nos separe un lugar aparte y nos repita lo que nos tenga que repetir y nos enseñe con más claridad y con más intimidad, desde su palabra y desde su presencia. Que Él nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a retomar. Ahí están viendo la presentación. Entonces, retomamos lo de los autores de la Biblia para retomar ese sentido que le vamos a dar a esta lectura de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Retomamos algo indispensable que es la inspiración de la Sagrada Escritura, tratándole de quitar ese sentido como mágico a la inspiración y teniendo un concepto un poco más realista y dándole la responsabilidad que es tanto a los autores sagrados como a Dios, que es el motivo y la inspiración y la fuente de todo lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Terminábamos ayer con este ejercicio, ¿cierto? Con el ejercicio de mirar algunos textos bíblicos que tienen como unas incoherencias, podríamos llamarlo, o tienen ciertas diferencias, no solamente en la forma en que se narran, sino en los detalles que narran. Y eso nos ponía ahí enfrente que la Sagrada Escritura tiene esa diversidad, tanto de autores como de formas o géneros literarios, tiene también estilos, tiene cosmovisiones, o sea, maneras de ver el mundo. Una comunidad o un autor veía el mundo de una manera, ¿cierto? De eso nos damos cuenta en una familia. Entonces, una persona, papá, mamá, hermanos, quien sea, la otra persona ve a veces el mundo muy diferente a lo que yo lo veo. ¿Cierto? En eso está la comunicación, en cómo nos entendemos, la manera en que tú ves y la manera en que yo veo.
Entonces ahí están diferentes maneras de entender el mundo, diferentes maneras de hablar, de transmitir el texto escrito y de querer narrar o querer contar un mensaje de salvación. También mirábamos esto de la verdad. ¿Qué significa la verdad en la Sagrada Escritura? La verdad quiere decir que Dios quiere manifestar toda su realidad, todo lo que Él es, todo lo que Dios es, nos lo ha querido comunicar a nosotros, y una de las fuentes principales es la Sagrada Escritura. ¿Sí? Todo lo que Dios nos quería decir nos lo dijo en Jesucristo. Dice también la carta a los Hebreos. Dios se manifestó y Dios nos quiso hablar, ¿cierto? Y en definitiva nos habló a través de Jesucristo. Nos habló a través de Jesucristo, y esa es nuestra verdad que hemos conocido, y en la palabra de Dios descubrimos cómo Dios va tejiendo una historia de salvación. Entonces podemos encontrar, también lo mencionábamos ayer, que hay textos que como que se contradicen, como que parecen antagónicos, pero por el contrario, no es que se genere una división o se alejen los textos, sino que los textos se ponen en diálogo. Hay una dialéctica, los dos textos hablan, los dos, tres, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se ponen en un diálogo, así tengan contradicciones, para poder que nosotros, interpretando eso que dice la Sagrada Escritura, veamos que no se diferencian, sino que se complementan, que no se oponen, perdón, sino que se complementan, aunque sean diferentes, ¿sí? Aunque sean diferentes. Lo mencionábamos con el texto de las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas, que tienen sus diferencias, pero el mensaje tiene una misma intención. Tiene también un mensaje teológico, una intención teológica que depende de los autores, de la inteligencia de los autores, del contexto de los autores y de Dios, que es la razón principal por la que ellos escriben. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí en esta presentación, dice que para la lectura de la Biblia en la iglesia es necesario recordar, esto que también tuvimos la semana pasada, que lo que sostiene esa visión de la Biblia en la iglesia es la Sagrada Escritura, o sea, el texto escrito, y la tradición de la iglesia. También mencionamos que una de las diferencias con las iglesias cristianas, las otras iglesias, las no católicas, es justamente que a partir de la Reforma protestante, a partir de Lutero, en el siglo XVI, empieza digamos, la palabra de Dios empieza a ser muy asequible a muchas personas, ¿cierto? Empieza a distribuirse y a traducirse a muchos idiomas, y eso es muy positivo. Pero entonces, en la manera de ver de la Reforma protestante, la persona no necesita una comunidad, no necesita la iglesia, no necesita la tradición, solamente necesita ir al texto bíblico y mirar qué le dice. Entonces, ese es un error que muchas iglesias cristianas cometen. Entonces, sumergen a la gente en un intimismo en el cual yo puedo sacar cualquier mensaje de la Sagrada Escritura. Y bien hay textos que yo no tengo que hacerles mucha interpretación, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo es cuando Jesús les dice las obras de misericordia. Y entonces, cuando hicieron esto a un pequeño, me lo hicieron a mí, ¿cierto? Y entonces, el que hizo una obra de misericordia, la hizo conmigo. ¿A eso qué más hay que interpretarle? Es un texto que nos habla claramente de la misericordia con nosotros. O sea, Jesús enseñó sobre la misericordia. No hay mucho más que ahondar en el mensaje. Claro, ilumina mucho nuestras vidas, pero así como está, nosotros podríamos decir, es que el Señor me manda a dar el vaso de beber, me manda a visitar a los presos, me manda a hacer esta obra de misericordia, me manda a estar con los enfermos, ¿sí? Y es literal, es que yo lo puedo hacer así y en ese servicio. Hay textos que se prestan para eso, pero la mayoría de textos bíblicos no se prestan para que yo vaya simplemente y saque cualquier mensaje.
Por eso entonces, para la lectura en la iglesia es necesario tener la Sagrada Escritura, todo el texto, todos los textos canónicos completos que la iglesia ha aceptado y además la tradición. Entonces, Dios se ha querido manifestar, nos dice la Dei Verbum, la Constitución del Concilio Vaticano II. Hizo Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. ¿Qué es eso tan raro? Pues Dios quiso manifestarse como era, y a pesar de que ni nuestra inteligencia nos dé, ni toda la vida, ni nuestra capacidad sea tal como para contener en la cabeza y en la inteligencia a Dios, pues Dios nos ha querido dar a entender muchísimo del misterio de la salvación. Y el misterio no es un terror, no, el misterio es la grandeza y la maravilla y lo profundo que hay en Dios. Entonces, la Sagrada Escritura está en la iglesia para eso. Y la tradición, ¿qué será la tradición? La tradición tiene que ver sobre cómo ha interpretado la iglesia esos sagrados escritos a través del tiempo. También nos lo dice la Dei Verbum. Así pues, la predicación apostólica está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles a que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito, y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado de una vez para siempre. Entonces, Dios ha confiado estas verdades de la fe, Dios ha confiado esa revelación, Dios se ha mostrado en Jesucristo y los apóstoles se encargaron de conservar esa fe. Fueron testigos, ¿cierto? Vieron con sus ojos y estuvieron con Jesús, pudieron contar cómo eran los acontecimientos antes de que fueran escritos, mucho antes de que fueran escritos. Entonces ellos conservaban esa tradición de cómo fueron los hechos, cómo sucedieron los acontecimientos, cómo fue la vida de Jesús, cómo fue su muerte, cómo fue su resurrección, cómo se apareció a la comunidad, cómo seguía vivo su mensaje en las primeras comunidades. Esos apóstoles eligieron a otros hombres y esos hombres a otros, ¿cierto? Y les fueron encargando de ese apostolado. Eso en la iglesia se llama la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es que nosotros podemos devolvernos, por ejemplo, con el Papa Francisco. ¿Quién fue antes de Francisco? Benedicto. ¿Quién fue antes? Juan Pablo II. ¿Quién fue antes? ¿Y quién fue antes? Y podemos devolverlos todos los papas, ¿cierto? Hasta que llegamos a Pedro y todos los nombres están. Y todos han sido ungidos uno tras otro, elegidos uno tras otros por el Espíritu Santo y por la comunidad. Esto se llama la sucesión apostólica, pero no solamente contamos con esos apóstoles, sino que además contamos con los sacerdotes, con los mismos obispos que también son ungidos y que tienen la sucesión apostólica. Es decir, este mensaje se ha transmitido desde los apóstoles por muchas generaciones para tratar de resguardar las grandezas de la fe desde su comienzo. Entonces, esta tradición que viene de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ¿sí? Entonces, la tradición, aquí está Monseñor, ustedes lo ven ahí, la tradición es esa riqueza que tiene la iglesia. A ver, yo pongo esto bien grande. Ahí sí está bien grande. Es esa riqueza que tiene la iglesia en todo lo que es la sucesión apostólica y en todo lo que se ha guardado a través de la historia en el magisterio, ¿sí? En la jerarquía de la iglesia y en la interpretación de la iglesia, ¿cierto? También hay muchos santos, muchos escritores que han tratado de guardar esas enseñanzas y tener mucha fidelidad a los textos originales y a los acontecimientos originales. Entonces, la Sagrada Escritura y tradición van como una parejita que no se puede divorciar. Sigamos. El ejercicio de interpretar auténticamente la palabra es confiado al magisterio vivo de la Iglesia. Es decir, los obispos, el Papa, que es el obispo de Roma, los sacerdotes, ¿cierto?
Cuando se habla de magisterio, y casi siempre se hace una referencia como a los obispos, ¿cierto? Hablando de una manera más estricta. También entonces se puede decir que a través de los sacerdotes, porque son los enviados, los sacerdotes tienen el ministerio de enviados por el obispo para que asistan a la comunidad allí donde el obispo no puede estar. Entonces también tienen ese encargo. Ese magisterio vivo de la Iglesia tiene la misión de ir transmitiendo con eficacia y con autenticidad lo que dice la palabra de Dios. Ayer me preguntaban, entonces uno cómo hace para ir comprendiendo los textos o qué ejercicio tiene que ir haciendo para comprender cada vez mejor la Sagrada Escritura. Hay que ejercitarse en la oración, además en el estudio, además en escuchar la voz de la Iglesia en esos textos bíblicos. O sea, la Iglesia, ¿cómo ha interpretado ese texto? ¿Qué ha dicho sobre él? ¿Qué nos enseñan no solamente Francisco ahora? ¿Qué nos enseña el sacerdote en la parroquia? ¿Qué nos enseña la teología católica? ¿Qué nos enseña, no sé, San Agustín, que habló de ese texto bíblico? Entonces, tenemos una riqueza en la tradición que no podemos olvidar, que ha sido de manera oral, de la manera de contar las historias y interpretar la Biblia que nosotros recibimos, cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Bueno, no voy a leer todo esto que está muy largo, es parte de la Dei Verbum y pues ahí está lo que ya les expliqué. La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. No puedo desconectar el Antiguo y el Nuevo Testamento, no puedo desconectar los textos, sino ver que todo es una unidad, que hay una historia de salvación que está en todo un marco de secuencia, ¿cierto? Que Dios ha hecho progresar la historia de la salvación. Dice acá, es deber de los exégetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia. Esto es cuestión de ir madurando, por eso lo que estamos haciendo es madurar en nuestra fe, madurar en nuestro crecimiento de conocer la palabra, de conocimiento de la palabra, ¿cierto? Estamos madurando en eso, para no quedarnos en un nivel muy bajito, o el peor de los niveles, que es no acercarnos a la Sagrada Escritura. Dos cosas muy importantes o dos palabras que vamos que hemos escuchado o que vamos a escuchar dentro del estudio de la Sagrada Escritura o que vamos a escuchar en algún libro de la Biblia. Bueno, de la Biblia no, acerca de la Biblia, es hermenéutica y exégesis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. La hermenéutica, ahí está el lapicito como con la tablita, como chuleando ahí las normas. La hermenéutica es ese estudio que nos permite interpretar y conocer el sentido de la escritura, ¿sí? Nos permite interpretar el significado de la escritura, así muy a nivel general, y da las pautas para ir acercándose en un estudio minucioso, ¿sí? La hermenéutica nos va a permitir a grandes rasgos acercarnos y tener unas pautas para hacer un estudio eficaz con la Sagrada Escritura o con cualquier libro, ¿sí? La hermenéutica no solamente se utiliza para la Biblia, sino para cualquier libro y sobre todo aquellos libros que tienen tanto valor histórico como la Biblia. Y está de otro lado la palabra exégesis. La exégesis tiene que ver, tiene ahí una lupita puesta como en ese libro. Entonces, es como una lupita puesta en los textos bíblicos para entender realmente qué pasó allá en ese momento, para ser muy prácticos y poder tener un mensaje para el hoy, ¿sí? Para ser muy prácticos. Entonces, la exégesis es como una forma de aplicar la hermenéutica a la interpretación, y para la interpretación la exégesis nos va a ayudar, porque la exégesis le va a poner la lupita
según la hermenéutica le diga, el exégesis le va a poner la lupita y va a empezar a sacar las cosas interesantes de los textos que son tan antiguos, que tienen que ver con un género, con unos autores, y nos va a sacar de ahí lo que significó en ese tiempo lo que escribieron, ¿sí? Espero que vayamos tomando esos dos términos que tienen que ver con la interpretación de los textos. Sigo con el otro. Bueno, el proceso hermenéutico o de interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia. A nivel de la hermenéutica o de la interpretación de los textos de la Biblia, vamos a tener 3 niveles, ¿sí? Y hoy vamos a tratar de ver uno de esos niveles, y ahí vamos a pasar a la parte práctica. Hay un nivel para interpretar. Recuerden que siempre que hablemos de hermenéutica es de interpretación. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo entender el sentido del texto de la Biblia? Hay un primer nivel, el histórico literario. Entonces, como cualquier libro antiguo que tiene mucho valor histórico, que tiene mucho valor literario, hay que mirar que hay un nivel histórico literario, ¿cierto? Que es un texto antiguo. Aquí les doy un dato que espero que no se vayan a caer de la silla. Yo los voy a mirar a ver cómo están, si están sentados o cómo están, porque no los veo hace rato. Les voy a dar un dato. El dato es que la Biblia no la escribieron para nosotros. ¿Sí? ¿Entendido eso o no? No, Aleja, eso es un baldado de agua fría, ¿cómo así? Así es. Entendiendo este sentido, la Biblia originalmente no nos la escribieron a nosotros. No escribieron para Luis Tavares, para Carolina, para Alba, no escribieron pensando en Marlene. Dios, a través de su inspiración, pensó en toda la humanidad, sí, pero cuando se escribió el libro del Génesis no estaban pensando en la cultura paisa, ni en la argentina, ni en la bogotana, no. Estaba pensando el autor en una comunidad puntual, ya. Y tenía una intención tal vez muy inmediata, muy inmediata. O sea, la carta que fue escrita, la narración que fue escrita, no fue pensada por el autor para la eternidad, no, fue intencionalmente para una comunidad a la que le quería hablar precisamente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender un poquito más ahí? Si no fuera así, entonces nosotros abrimos la Biblia, leemos lo que queramos leer y eso que está ahí lo tenemos que hacer. Si la Biblia fue directamente escrita para este tiempo, ¿sí? No tendríamos que estudiar ni que interpretar la Biblia. Simplemente lo que está escrito ahí es lo que hay que hacer y ya, no más. Por eso entonces, a nosotros no pueden decirnos fundamentalistas. Si fuéramos fundamentalistas, lo que dice el libro lo hacemos y ya, no hay de otra. Pero como nosotros sí somos inteligentes, entonces sabemos que hay que ir al texto con esa delicadeza, estudiar lo que pasó allí, saber que Dios tiene un mensaje para nosotros, claramente. Dios tiene un mensaje para nosotros y eso va a ser en el tercer nivel. Aquí vamos en el primer nivel. Hay un nivel histórico literario. Ese texto tiene una riqueza literaria que yo puedo ir a descubrir. El segundo nivel es el nivel teológico. Ese texto de la Sagrada Escritura tiene un mensaje y el mensaje que tiene es de salvación. El mensaje que tiene es de salvación. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el nivel actualizante. A veces, por el afán que tenemos de la respuesta de Dios, entonces queremos que el nivel actualizante esté ahí, como que yo abra la Biblia y que ahí esté de una el mensaje. No, muchas veces no funciona así. Y por ejemplo, la cita bíblica que les voy a compartir hoy es un poquito compleja y por eso pues la busqué también así, porque me gusta que veamos partes complejas y cuando uno entiende lo complejo, entonces ya lo sencillo lo digiere más fácil. Antes de pasar a esto,
Déjenme, yo busco unos textos bíblicos de los que me acordé, más chéveres. Vamos a ver si los tengo aquí. Sí, los tengo aquí. Bueno, siquiera los encontré. Me acabo de acordar de este dato que no lo tengo ahí en la presentación, pero me gusta darlo. Entonces, les estoy poniendo en el chat. Este ejercicio lo vamos a hacer rápidamente. Por favor, en el chat van buscando lo que les puse ahí. Vamos a buscar 3 textos bíblicos. Ahí está el otro y aquí está el otro. Y aquí es cuando recuerdo, ustedes van a ir buscando esas 3 citas bíblicas. Entonces llega, no sé, alguien por ahí, don Pepito. Don Pepito quería que Dios le hablara en la escritura. Y entonces le dijo a Dios, Dios, ¿por qué no hablas a través de tu palabra, que yo quiero escucharte, que tú siempre le hablas a la humanidad a través de la Biblia? Entonces yo quiero que hoy me hables, mira, estoy desesperado. Entonces Pepito empezó a decirle a Dios y a reclamarle que le hablara. Entonces abrió la Biblia, ¿cierto? Le dijo, Dios, dime lo que me tengas que decir, y abrió la Biblia y puso el dedo, y ahí donde puso el dedo, empezó a leer, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Mateo 27:5? Ahora micrófonos. Mateo 27:5 dice, arrojó el dinero en el santuario, se fue y se ahorcó. Nosotros que conocemos un poquitico sabemos que de quién están hablando ahí en el Evangelio. De Judas, ¿cierto? Bueno, el caso fue que él abrió en ese versículo, Pepito dijo, ¿cómo así? Tengo que arrojar el dinero y voy y me ahorco, ¿cierto? No, Pepito reaccionó ahí mismo y dijo, no, Señor, yo te voy a dar otra oportunidad, tú no me puedes estar hablando y diciendo eso, yo voy a darte otra oportunidad, abro la Biblia, ¡pum! Otra vez el dedo, donde cayera el dedo, y le dio el segundo texto bíblico que dice, ¿cómo dice? A ver, Carito, que lo encontró. La segunda parte del versículo 37, Lucas 10. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Entonces Pepito recibió la confirmación de Jesús en ese versículo. Sí, lo que usted tiene que ir a hacer es eso. Él dijo, no, la tercera vez, por favor, Señor, háblame clarito, yo te voy a dar otra oportunidad para que me hables, háblame un poquito más clarito. Y volvió, hizo eso, que no se debía hacer con la Sagrada Escritura, abrió donde quiso, puso el dedo y le salió el último texto, que dice ¿cómo? Juan 13:27. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. Si hilamos los 3, o sea, a Pepito ya lo velamos. Porque en definitiva, ¿qué hizo? ¿Cumplió la palabra de Dios? No. Claro, murió. Motivo de la muerte, por vivir la palabra de Dios. Leyó lo que estaba en la Biblia. No, miren, yo puedo sacar cualquier pretexto leyendo de esa manera la Sagrada Escritura, leyendo cualquier versículo. Pues esa es esa historia pues tiene toda una intención y por eso están así divididos los versículos. Pero no es ese el querer de Dios, el querer de la Iglesia al acercarnos a la Biblia. Entonces, vamos a utilizar hoy ese primer nivel, que es histórico literario, ¿sí? Para ese primer nivel histórico y literario debemos de darnos cuenta de ciertos detalles de una cita bíblica. Tenemos aquí Marcos 11, del 12 al 14. Por favor, busquen en sus Biblias, en la versión que tengan de las Biblias,
compartimos. Yo voy a leer este que tengo acá, que es de la Biblia de Jerusalén, y ustedes van leyendo su versión, ¿sí? Van leyendo y van siguiendo su versión ahí. Búsquenlo, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y se fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Bueno, como les dije ahora, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé agudeza para entender. Esta parte es densa, es un poquito compleja, pero con ella vamos a lograr dimensionar un poquito de cómo es esta riqueza de la Sagrada Escritura y cuál delicadeza debo tener como creyente al acercarme, cómo me dejo dejar guiar por la iglesia. Entonces, simplemente con el texto ahí, ustedes lo tienen en su Biblia, vamos a detallar en el primer nivel, a ver quién está hablando, con quiénes está hablando, vamos a hacerle como unas preguntas a esos dos versículos, si ahí hay dos versículos, tres, a esos tres versículos que están ahí, que tienen un sentido completo, nos está contando una pequeña historia de paso de Jesús con sus discípulos, y nos cuenta en un trocito algo que pasó con una planta. ¿Sí? Ustedes me quieren ayudar a detallar el texto sin querer sacar un mensaje. Entonces, querer mirar el texto es, Jesús estaba así, veo que hay un detalle, que esta actitud, que estaban caminando, que estaban sentados, que estaban de camino, que hay un lugar, que hay una planta. Vamos detallándolo, ¿sí? ¿Ustedes qué encuentran ahí? Simplemente mirando qué dice el texto. Ahora sí los dejé callados. Abran los micrófonos para que hablen y digan simplemente detalles que ustedes notan en la narración. Se fue la señal, se me quedaron congelados. No han encontrado el texto bíblico, no, ya lo tienen. Lo raro es que no era el tiempo de higos, ¿cómo iba a encontrar higos? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo. Ah, ok. ¿Cuál es el detalle? Pues es que me deja como inquieta que si no era tiempo de dar higos la higuera, ¿por qué se fue a buscar si no era tiempo? Excelente. Ese es un detalle que nos llama la atención. Desde el más sencillo. Yo, por ejemplo, podría empezar diciendo, al día siguiente. Esa primera frase, yo le pongo un interrogante y digo, ¿cómo así que al día siguiente? ¿Cómo de qué? Al día siguiente y antes, ¿qué pasó? ¿Sí? Desde el primer detalle. Muy bueno ese detalle de cómo así que se fue a coger las hojas y todavía no era tiempo de higos. Estaba más perdido que cualquiera. No sé si a ustedes les quedó la sensación que a mí. Es más, si nos seguimos unos versículos más, Jesús estaba bravo. Claro. Estaba como bravo. O sea, ese día de Jesús, mejor dicho, es genio. ¿Qué otra cosa detallan ustedes ahí? ¿Qué pasó? ¿Quiénes hablaban? No le gustó mucho que la higuera no tuviera frutos y más bien habló mal de ella. Que habló nadie mal de ella. Fruto de ti nunca jamás. Listo. Le dio rabiecita. Sí. ¿Sus Biblias tienen de pronto algún título? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tienen algún título sus Biblias? Dice, Jesús maldice la higuera.
Bendito La Dios. higuera- Bueno, ¿qué más dices? la higuera. La mía dice la higuera estéril. La higuera estéril. Bien. Carito. También la higuera estéril. Listo. Sí. Maldice la higuera, dice la mía. Ay, hay unas Biblias que tratan de salvar ahí a Jesús, para que no Mm. quede eso como tan raro ahí. Bueno, ¿qué otra cosa podemos detallar? La higuera estaba llena de hojas, divisó a lo lejos, no encontró sino hojas, Acercándose a ella. se acercó a ella, muy bien los movimientos. Miren, cuando tengamos los textos del Evangelio, si nos ponemos a detallar a Jesús poniéndole una cámara, como cuando nos están mostrando un programa en televisión y empiezan a detallar a un personaje, o si estamos en Nat Geo, nos ponen el tigre ahí, ahí nos muestran hasta el colmillo. Entonces empezamos nosotros a detallar con una cámara cómo se está moviendo Jesús, qué siente Jesús, con quién habla, cuál es la intención al hablar. Entonces miren lo que hace Jesús, esa intención, se acercó a la higuera. Detallar qué dice el texto, miren, y no hemos sacado mensaje, pero lo hemos mirado objetivamente. Si yo les hubiera dicho vamos a tratar de sacar mensaje, seguramente estábamos excusando lo que sentía Jesús. Seguramente estábamos diciendo, no, pero él no estaba pues bravo, no. Y maldijo, no maldijo ninguna higuera. Es más, es que además que fue uno de los discípulos. Entonces, ese es un primer nivel. Simplemente detallar el texto en sí. No se queda solo con la percepción. Esto lo estamos haciendo como camino para interpretar, pero no solamente lo que percibimos a simple vista. Yo voy a seguir, vamos a ver si el detalle está en esta o me fui más para allá. Miren esta otra presentación. Acabo de quitar el texto bíblico, pero en esta otra les voy a decir qué tenemos en cuenta en este momento histórico literario. ¿Qué tenemos en cuenta? Yo les dije que miraran cómo decía en sus Biblias, incluso el título, y cómo dice, cómo narra el hecho de Jesús junto a esa higuera. Entonces hay que mirar que hay traducciones mucho mejores que otras. Hay unas traducciones mucho mejores que otras que son muy estrictas al querernos decir exactamente el texto original, cómo se traduce hoy al español esa palabra. Entonces, en ese sentido, si yo quiero estudiar la Biblia, si yo quiero buscar un poquito más de profundidad y de claridad, busco una versión de la Biblia que sea mucho mejor y de estudio. Una Biblia que tenga detalles como los textos paralelos, después se los muestro, y que tenga comentarios. Entonces hay unas Biblias que, por ejemplo, esta que tengo acá, voy a mostrarlo, acercarlo ahí a la pantalla. Uno cree a veces que una página de la Biblia es todo esto hasta acá, hasta abajo, y estas Biblias. No, acá hay una separación, y esta separación me muestra una letra más pequeña aquí abajo. Esta letra más pequeña abajo me dice que me está explicando detalles de lo que hay aquí arriba. Entonces esta Biblia me puede servir para el estudio, me puede servir para estudiar, ¿sí? Porque tiene detalles separaditos ahí al pie de página. Y esos son muy interesantes, le da a uno mucha claridad al estudiar. Bueno, las versiones de la Biblia. Entonces es muy interesante tener una buena traducción de la Biblia. El otro, el contexto en el que está escrito el pasaje bíblico. ¿En qué contexto está escrito? Ustedes ya lo saben. O sea, ¿en dónde estaba Jesús? ¿En qué momento del camino iba? ¿Para dónde iba? ¿Qué fue lo que le causó como esa inquietud? ¿Será que el hambre lo puso así de...? Porque ahí dice que tenía hambre. ¿Será que el hambre lo puso así como bravo? La entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, entonces podemos hacer un ejercicio, devolvernos o unos títulos o unos versículos antes y mirar unos versículos después, antes del 12 y después del 14, mirar qué pasaba antes y qué va a pasar después.
Fijémonos y detallemos un poquito. ¿Qué pasaba antes? Y de pronto, ¿qué será lo que pasa después de esa rabia que como que vimos ahí de Jesús? Si ustedes tienen ahí sus Biblias y bien atentos miraron el título que tiene el capítulo 11, de pronto tenemos pista del contexto. ¿Qué había pasado en la vida de Jesús? ¿Alguien lo tiene? Sí, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Listo. Ahí tenemos mucha pista. Entonces, Jesús acaba de entrar a Jerusalén. Jesús acaba de entrar a Jerusalén. Y después del texto de la higuera, sigue algo muy especial. ¿Qué sigue después en el versículo 15? En el versículo 15 habla de que Jesús va de Betania a Jerusalén, pues no, ya completando, no, en el 15. Sí, en el 15, dale. En el que sigue, sí, Jesús purifica el templo, entonces vuelve a Jerusalén. Está en Jerusalén, sí, está en Jerusalén. ¿Y te acuerdas qué es eso de que purifica el templo? Cuando Jesús entra al templo y comienza a sacar todos los vendedores que están allá. Listo, gracias, Alba. Siguió bravo Gracias el por hombre. hablar, Alba. ¿Cómo? Siguió bravo el hombre, estaba en su día. Entonces, si estaba medio bravito, ahí sí que se enfureció. Sí. Bueno, entonces ya tenemos un poquito más el contexto. Miren otro detalle, y estamos solamente en el nivel histórico-literario. Entonces, tenemos el contexto. A veces empezamos un texto bíblico y no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Ya sabemos que Jesús acabó de entrar a Jerusalén y que va a entrar al lugar principal, al templo. Está rodeado de la práctica religiosa, donde están los fariseos, donde está toda la gente religiosa practicando, ¿cierto? Practicando su fe. Entonces ya empezamos a entender un poquito cuál es el genio de Jesús cuando está en ese evento. Igual, yo creo que hasta el momento todavía nos parece como aislado ese momento de Jesús con la higuera. O sea, ¿por qué no quitamos ese pedacito? Simplemente que entre a Jerusalén, vaya al templo, que se enfurezca en el templo y siga su camino, porque pues ya en los otros capítulos se va a poner más grave la cosa. Sigamos detallando. ¿Sí? Ya tenemos el contexto, está en Jerusalén y no es lo mismo que esté por fuera de Jerusalén que esté dentro de Jerusalén. Se va a enfrentar a las autoridades judías. Jesús está en riesgo. Jesús llega al lugar principal de Jerusalén. Jesús llega a enfrentarse con esa realidad de la religiosidad en el templo. Bueno, fuentes de pasajes paralelos. ¿Qué significa pasajes paralelos? ¿Dónde encuentro yo en la Biblia otros textos que sean parecidos o que me hablen de lo que está hablando ahí Jesús, o de lo que está aconteciendo? Yo les voy a dar 3 pistas. De pronto sus Biblias, bueno, les voy a mostrar mi Biblia de nuevo. Mi Biblia, en el título de Maldice la higuera, no sé si en sus Biblias, ahí se ve, de pronto mi pantalla ahí la ven, dice, después del título, dice entre paréntesis, Mateo 21, 18 y siguientes. Lo que me dice ahí entre paréntesis es que yo también puedo ir a San Mateo y encontrar un pasaje similar a lo que acabo de acontecer acá. Hay otros pasajes bíblicos que me van a hablar sobre la higuera. Es algo muy particular en este texto. Entonces, por acá lo tengo. Miren esos textos de referencia. Si quieren, buscan algunos al azar. Jeremías, Miqueas, Oseas, Lucas, busquémoslos al azar. Entonces, a ver, yo voy seleccionándoles acá. Luis, me hace el favor y busca Oseas. Carito, busca el segundo, Miqueas. Alba, puedes buscar Jeremías 8:13.
¿Y quién más que no haya hablado? Aleja no ha hablado hoy, está callada. Lucas 13. Listo, Aleja, vaya buscando. Ahí les Listo. dejé los textos. Los otros pues van eligiendo el que quieran. Los otros son libres. Bien. Oseas, capítulo 9, versículo 10. Sí. Como uvas en el desierto encontré a Israel. Como breva que despunta en la higuera vi a vuestros padres. Listo. Ahí. Hasta ahí. Entonces hay dos imágenes agrícolas. Como uva en el desierto encontré a Israel, como higo en el ¿qué? Como breva que despunta en la higuera. Como breva o higo que despunta en la higuera, que apenas se asoma. Ese texto está diciendo, imagínense en medio del desierto hay una uva, que un higo o una breva, nosotros conocemos, pues ahí está la imagen de la breva o del higo, claro que así se le llama al fruto de la higuera, el higo y también la breva, porque tiene dos cosechas diferentes. Entonces, está esa imagen de, ay, miren, Dios le había dicho a Israel, te encontré como una uva, te encontré como un fruto, como rico, ahí, ¿cierto? Bueno, es parte de una profecía, pero simplemente quedémonos con la imagen. Ya en el profeta Oseas estaba la imagen de la uva y de la higuera, algo muy importante en el pueblo de Israel. El higo o la higuera, ¿cierto? La higuera es la planta, el higo es el fruto, y entonces ya estaba en la profecía. Otra. Yo, Miqueas. Ay de mí que me parezco a las recolecciones de verano, a las rebuscas de la vendimia, y un racimo que comer, ni una breva de las que me gustan. Entonces está como lamentando ahí el profeta como que, ay, no encontré ni siquiera una brevita o un higo de los que me gustan. ¿Cierto? Me fui, me acerqué y nada, no había nada. Entonces le dio como desconsuelo. Otro. Jeremías, Dale. el Señor afirma, voy a cortar a mi pueblo como si fuera trigo. No quedará ni una uva en el viñedo, ni un higo en la higuera, solo quedarán hojas marchitas. Listo. Otra vez la figura de la uva y de la higuera junto a esa experiencia de Dios, como que voy a cortar, voy a hacer una cosecha de una vez, voy a recolectar sus frutos de una vez. ¿Otro? ¿Aleja? Lucas. Sí. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto y si no, ya la cortarás. Gracias, Aleja. Bueno, esa narración es como una parábola, otro tipo de historia, una parábola en San Lucas. Y en San Marcos es un hecho de la vida de Jesús. ¿Verdad? Son muy similares, lo relaciona también con el viñedo, que es el árbol, ¿cierto? La planta que da la vid, que da la uva, siempre lo ponen ahí. Entonces, estas figuras, tanto de la viña o de la vid y también de la higuera, han sido utilizadas para designar o el pueblo de Israel o la fe del pueblo de Israel. ¿Sí? La fe del pueblo de Israel, el fruto que da el pueblo de Israel. Son figuras utilizadas ya en el Antiguo Testamento y confirmamos que en el Nuevo Testamento se utiliza también, ¿cierto? Para hablar simbólicamente de algo, para hablar simbólicamente de algo. Pilas con eso que acabé de decir. Ya tenemos una pista. En los profetas, o sea, no nos querían explicar cómo cosechar, ni cómo sembrar, ni nos querían dar a conocer de la agricultura del tiempo.
nos quieren utilizar los símbolos de la higuera y de la viña para algo, para remitirnos a algo. Entonces, eso es un símbolo. Me devuelvo para que finalicemos esta parte histórica literaria. Mirar el género o forma literaria que tiene el texto. ¿Cuál es el género literario? La narrativa, ¿cierto? El narrativo que tienen los evangelios. Es una narración de un día en la vida de Jesús, de un día pesadito en la vida de Jesús. ¿Sí? Bueno, aquí se repitió pues el contexto, pero era hasta ahí, ¿cierto? El género literario, como les decía, o la forma literaria, porque los géneros se dividen a veces en formas, ¿sí? Se subdividen en pequeñas manifestaciones. Un mismo texto bíblico puede tener diferentes formas literarias. Por ejemplo, una forma literaria puede ser una parábola, ¿sí? Una parábola también es una manera de narrar la historia, de hacer una narración. Bueno, terminemos entonces con este último pedacito de lo histórico literario. Es que hay una vivencia detrás de este texto que hemos leído. Hay una vivencia agrícola, hay una vivencia de Jesús, una costumbre en su pueblo. Hay un detalle que les quiero dar en este nivel histórico literario. La higuera da fruto más o menos unos 10 meses del año, ¿sí? O sea, tiene fruto durante esos meses. Y hay dos en que no tiene. Cuando no tiene, pues las hojitas se secan mucho. Y tiene una particularidad después de que echa las flores, y es que la hoja va saliendo al igual que el fruto. O sea, los dos van manifestándose como al mismo tiempo. Entonces, uno va viendo la hoja, pero también se va asomando el fruto, ¿sí? Entonces, eso hay que entenderlo de la cultura, del tiempo. Entonces, Jesús se acercó viendo también las hojas. Tal vez esas hojas eran muy bonitas, estaba muy llamativa, en dónde estaba ubicada, ¿cierto? Quedémonos con ese suspenso para que mañana veamos otro de los niveles y así vamos exprimiendo el juguito que tiene este pasaje bíblico. ¿Nos inquieta o no? ¿Sí habían escuchado ese pasaje bíblico? Sí, además que sí. Además que sí, o de pronto no lo habíamos escuchado, ya detallamos. Es un mensajito como de paso. Después se vuelve a retomar que la higuera se secó, de raíz, todo en un momentico, pero entonces vamos a detallarlo para poder, ese pasaje que es como tan complejo, no nos gusta entender esa posición a veces de Jesús como tan incómoda, como pues, Jesús, ¿cómo vas a estar? O sea, ¿qué culpa tiene pues la higuera de que no sea tiempo? ¿Cierto? Entonces, en la medida en que lo vamos entendiendo, vamos sacando hasta que lleguemos a ese sentido teológico y saquemos ese sentido que tiene que ver con la realidad del hoy. ¿Quiénes nos van a acompañar con la oración? Levanten la mano. Yo ya Maru. acompañé, pero puedo acompañar, por supuesto. Sí, claro. Con todo gusto. ¿Quién con Maru? ¿Quién? Que yo ya hablé mucho. Preguntas hasta ahora, les dejo inquietudes. Aleja, ¿qué es eso tan complicado? Volvernos a explicar. Dale más rápido. ¿Qué dicen? Está siendo muy enriquecedor. Mucho, mucho, mucho. Bueno, gracias a Dios. Vamos despacio, la idea es no tragarnos de tacada como los textos, sino degustando un poquito. Y si hay preguntas, pues las vamos haciendo. Entonces vamos a hacer la oración de completas para que el Señor nos dé ese descanso que necesitamos. ¿Ahí está bien el tamaño? Sí. Bien.
¿Está Maru Eugenia con quién? Con Luis, listo. Sí, yo pensé que él Oh, había abierto el micrófono para hacerlo. dale, dale, Lili, venga Fue. que la haces con María Eugenia. listo. La haces con Lili, que Lili también iba a Vamos, participar. perfecto. Lili, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! El cumpleaños de la niña María. Hola, Maru. ¡Feliz cumple! Después te saludo. Gracias. Es que Fonso no quiere, No. porque no le gusta. Bueno, ya inicio. María Eugenia, inicio yo ya. Sí, inicia vos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Gloria, Padre y al gloria Espíritu al Santo. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Maru. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro centinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados, para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. No me No me escondas escondas, tu rostro, ya que confío en ti. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre,
Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Voy a detener aquí.